Aprendo en casa. Le apasiona. A veces me parece que no están tomando en cuenta sus decisiones y opiniones solo por ser un adolescente. Lo entiendo, muchas veces ven a las y los adolescentes como incomprendidos, complicados, rebeldes sin causa, un dolor de cabeza, que nuestras opiniones no suman, cuando es todo lo contrario. Ya no solo somos adolescentes, somos una generación creativa, conectada con más acceso a la información y con muchas propuestas y soluciones para sumar un mejor Perú. Bueno, entonces, después del desayuno, mi primo me mandó un mensaje y me preguntó qué factores había considerado para elegir mi carrera. Y si me sentía completamente segura ahora y si siempre me sentí completamente segura de lo que estaba haciendo. Si consideraba que yo iba a tener oportunidades de desarrollo en mi profesión o si es que en algún momento tuve dudas. Incluso me preguntó si es que en algún momento pensé si había sido una buena decisión estudiar después de terminar el colegio. Porque él conoce casos de adolescentes que esperan a cumplir la mayoría de edad para buscar un trabajo o se ven obligados a trabajar por diversos factores. En fin, yo no supe bien qué responderle. Y eso es lo que me tiene preocupada. Pero por suerte tenemos a nuestra querida profesora que nos puede orientar y aclarar dudas sobre el tema. Y por supuesto también las que puedan tener ustedes. Buenos días, profesora. Buenos días. Hola, Stephanie. Hola, Junior. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Y también, por supuesto, qué gusto estar con todos ustedes. La promo 2020 de Aprendo en Casa. ¿Se han dado cuenta de lo bonito que es compartir estos programas, sobre todo ahora que estamos en el mes patrio y a solo un año de celebrar nuestro bicentenario de la independencia? ¿Y cómo estás, Stephanie? Tienes cara de que tienes en la cabeza algo complicado. Sí, es que justo les estaba comentando que soy un poco confundida porque mi primo, que ya está en quinto de media, no tiene claro qué estudiar al terminar el colegio. Y se está poniendo bastante nervioso al respecto, profe. A su edad, son pocas las y los adolescentes que tienen definido qué estudiar y a qué se dedicarán. Incluso hay jóvenes que están en un instituto o una universidad y tienen dudas respecto a lo que están estudiando. Y también, por supuesto, no saben qué será de ellos cuando terminen. ¡Wow! Creo que eso es hasta peor, profe Yulisa. No saber qué vas a hacer después de haber estudiado años en un instituto o una universidad, esto sí que puede ser un problema, ¿verdad? Porque no todos tienen las mismas oportunidades, ni siquiera las mismas opciones para decidir qué hacer al terminar su educación superior. ¿Por qué es eso, profe? Tiene muchas causas. Puede ser porque su carrera no es lo que pensaban. No hay suficientes oportunidades laborales. La familia se opone a que practique su profesión. Pero hay un tema de fondo muy importante, relacionado con la viabilidad de las carreras u ocupaciones que se pueden elegir. Es un tema relevante y que a veces olvidamos. Esto es el valor de la democracia en todo esto. La democracia nos permite ejercer nuestro derecho a opinar y también, por supuesto, a elegir qué estudiar. Además, en una sociedad realmente democrática, debe de ser más factible que todas y todos los jóvenes logren sus aspiraciones. Y justo hoy, mira tú qué coincidencia, vamos a examinar una situación y leer algunos textos respecto al valor de la democracia. Así podremos reflexionar y dar mejores opiniones. ¿Te parece? Eso estaría perfecto, profe Yulisa. Lucía es una joven peruana de 21 años que está próxima a terminar su carrera en una universidad pública y guarda muchas expectativas sobre su desarrollo profesional. Sin embargo, no ve claro el panorama en cuanto a sus oportunidades para poder realizarse a nivel personal y profesional. Ella no sabe si en nuestro país podrá tenerlas. Además, conoce jóvenes que, a pesar de todos sus esfuerzos, no tienen condiciones ni posibilidades para crecer y salir adelante. Y si bien en nuestro país tenemos un sistema democrático en el cual debe primar el cumplimiento de los derechos fundamentales de cada persona, el derecho a la educación, al trabajo y muchos otros,
¿por qué Lucía puede pensar que ella no goza de esos derechos? La historia de Lucía es casi la historia de mi primo. Me preocupa. ¿Qué parte? Lo de la democracia, el derecho a la educación, el derecho al trabajo que tiene cada persona, pero Lucía... ¿Cuál es la mayor preocupación de Lucía? Su realización personal y profesional, si podrá llegar a algo en nuestro país. Creo que esa es la preocupación de muchos jóvenes, profesora. Pero lo más difícil tiene que ver con eso de la vinculación entre la democracia y poder lograr oportunidades. Efectivamente, es lo más difícil, porque Lucía vive en un sistema democrático, donde se deben cumplir los derechos fundamentales, pero el ambiente que la rodea le dice otra cosa. Sí, otra cosa. Y la situación es más preocupante porque estamos a un paso de celebrar 200 años de vida independiente como país. Entonces, profesora, ¿qué es de verdad, pero de verdad, vivir en democracia? Buena pregunta. Pero, ¿qué te parece si invitamos a los estudiantes que nos están viendo a cumplir un reto respecto a ello? Claro que sí, profesora. Las chicas y chicos están preparados y seguro lo cumplirán. El reto es reflexionar en torno al tema, eligiendo responder a una de dos pares de preguntas. Opción 1. ¿Será la democracia el mejor sistema para nuestro desarrollo? Y más allá del derecho de elegir a nuestras autoridades, ¿qué otros aspectos de la vida en democracia reconoces? Y la opción 2 es, ¿qué es vivir en una democracia? ¿Qué valoramos y qué reprobamos de nuestro presente democrático? Son preguntas interesantes, pero parecen un poco complejas, ¿no? Son complejas, pero ustedes pueden responderlas. Lo haremos poco a poco. En esta y siguientes sesiones, leemos textos para ir profundizando en el tema. Vamos a estar usando dos textos. Uno es Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Y lo leeremos en esta sesión y la siguiente. Luego, leeremos otro texto para formarnos una opinión. Jóvenes en el Perú, la democracia imaginada. Y por último, formamos nuestra opinión a partir de la información obtenida sobre definiciones de la democracia. Entonces, esta es la primera de varias sesiones sobre la democracia. Más bien, varias sesiones sobre la pregunta inicial. ¿Qué es vivir en una democracia? Y sin más ni más, empezamos por el primer punto. O sea, ¿qué piensan las y los peruanos sobre la democracia? ¿Alguien le habrá preguntado a todos nuestros compatriotas? Pues la verdad es que no, pero hay encuestas. ¡Encuestas! Encuestas. Claro, es una especie de entrevista donde me piden opinión sobre algo. Efectivamente, pero son muchas entrevistas a muchas personas preguntándoles su opinión o sus gustos por muchas cosas. Por cuál candidato quieren votar, si están de acuerdo o no con algo. Las empresas también hacen muchas encuestas para saber si a la gente le gusta tal o cual producto. Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el INEI, hace muchísimos estudios todos los años. Pero vamos a nuestro tema. En el año 2018, el INEI hizo un estudio sobre lo que piensa la gente sobre la democracia. Y ese estudio se titula Perú, percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Excelente, profesora. Siempre he querido saber qué piensa la mayoría de las personas acerca de todo eso. Pues ahí están los estudios y la información que obtengan les servirá para fundamentar su ensayo. Pero cuidado, porque el estudio del INEI presenta una serie de cuadros estadísticos que hay que saber leer y que les quiero mostrar. Así que, si estamos listos, veremos el primer cuadro. Ahí va. ¡Wow! Muchos números. No entiendo nada. Pero ¿saben qué? Ahí no dice qué es lo que piensan las personas, o sea, cada persona. En ese gráfico hay muchos datos de acuerdo. Hay números, columnas y todo es información. Valiosa además. Pero a lo mejor nos conviene un descanso en este momento
para después pensar mejor. Perfecto, profesora Yulisa. Vamos a por un descanso y ya regresamos. Y ustedes, amigos, aprovechen en estirar las piernas y los brazos y, por supuesto, respirar, que ya regresamos. Yo también aprovecho, ¿eh? 1, 2. 1, 2. Aquí estamos de nuevo con mente y cuerpo renovados para seguir aprendiendo desde casa. Estamos todos listos. Continuemos, por favor. Efectivamente, vamos a ver cómo se lee y sobre todo cómo se entiende un cuadro estadístico. Aquí va nuevamente. Miren con atención. Hay un título que dice Perú, características más importantes de la democracia por área de residencia y características sociodemográficas. Dice área de residencia, de modo que se ha encuestado a personas según los lugares donde viven. Pero hay más, es una pregunta a esas mismas personas. ¿Cuál cree usted que es la característica más importante de la democracia? Le preguntan a cada persona. La misma pregunta a muchas personas del mismo lugar. La diferencia y lo interesante está en las respuestas. Esta es información de personas que viven en zonas rurales y hombres y mujeres. También se consigna el nivel educativo. Sí, porque esto es una encuesta y esos números significan porcentajes. Profesora Yulisa, ¿cómo sabe que son porcentajes? No veo el símbolo de porcentaje. Aquí lo dice, debajo del título. Es una encuesta hecha a muchas personas entre noviembre del 2017 y abril del 2018. Eso se lee aquí. Y además, si sumamos los porcentajes, vemos que suman 100, o sea, un 100%, se entiende que 100% de los encuestados. Y no de la población, porque no sería posible preguntarle a todo el mundo. Profesora, ¿quiénes son los encuestados? No son los primeros que aparecen, ni crean. Son personas que son escogidas porque son representativas de todo su grupo humano. Por ejemplo, se escoge muy cuidadosamente a 1000 personas de distintos lugares, edades, niveles educativos y demás características que pueden representar a 100.000 o 1.000.000 de personas. ¿Y las representan? Así es. Mientras a más personas les haces las preguntas, más cerca vas a estar de la totalidad. Pero siempre se considera un margen de error, que también figura y que suele ser de 2 o 3%. Un cuadro de encuesta nos permite descubrir información de una manera dinámica. Por ejemplo, leyendo este cuadro, vemos que les han preguntado a las personas lo que más predomina en la democracia. La respuesta que más personas han dado es en respeto de los derechos de todas las personas. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es muy importante. Así es. Y entonces podemos decir lo siguiente, que para la mayoría de peruanos, lo más importante de la democracia es en respeto a los derechos de todas las personas. Pero en segundo lugar está la libertad de expresar libremente las ideas. Y esa es una segunda conclusión que señala una segunda preferencia. Las personas piensan que es muy importante expresar libremente las ideas. Resumiendo, se puede decir que, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo que las personas consideran más importante sobre la democracia es en respeto a los derechos de todos. Y en segundo lugar, creen que la libertad de expresarse también es fundamental. Y se supone que estas conclusiones tienen base científica. Ya lo creo, con margen de error, por supuesto, pero mínimo. Porque no se les hace la misma pregunta a todas las personas del país. Obviamente no. No le podemos preguntar su opinión a los más de 30 millones de peruanos que somos. Pero sí escogemos una muestra representativa, científicamente válida. Los resultados serán como si les hubiéramos preguntado a todos. ¿Sin que falle nunca? Siempre hay y tiene que haber un margen de error. Pero fallar de verdad, es decir, que el blanco es negro, eso no pasa.
Claro, para saber qué piensan, por ejemplo, yo podría preguntarles a los miembros de mi familia o a mis amigos del barrio qué opinan de la democracia. O sea, que le pregunto, por ejemplo, no sé, pues a 5 adultos mayores, 5 adultas mayores, a 5 jóvenes varones y 5 mujeres jóvenes. Ya entendí, ya entendí. Sí, no es tan difícil. Solo es identificar una muestra representativa de diferentes grupos de personas. Tú lo has dicho, Stephanie. Ahora vamos a ver un segundo cuadro, pero esta vez dejaremos que nuestra promo 2020 descubra la información que contiene y lo haremos mediante un juego. ¡Suerte, Promo 2020! Queridos estudiantes, nosotros ponemos un cuadro estadístico en la pantalla y ustedes descubren las respuestas correctas a las preguntas que les hacemos. Como ustedes son la generación más activa, conectada y veloz, les daremos solo 10 segundos para que miren el cuadro y luego les haremos una pregunta. ¿Están listas? ¿Están listos? Pues vamos, entonces, aquí va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Primera pregunta. Siga usted, por supuesto, profesora Yulisa. Según el cuadro que han visto, ¿cuál es la segunda opción con más respuestas sobre la utilidad de la democracia? Les doy 3 opciones. A, para ser representados. B, para que los derechos de las personas sean respetados. C, para elegir autoridades. Tienen un ratito para pensar y luego, por supuesto, le dicen a quien esté con ustedes lo que piensan. Y si están solos, pues apunten su respuesta en su papel. ¿Listos? Pues la segunda respuesta más votada es la C, para elegir autoridades. Claro, esto implica democracia, porque obliga a la participación de todos. ¡Qué bien! ¡Acerté! ¿Alguien en casa también acertó con la respuesta C? Profesora Yulisa, yo creo que tenemos tiempo para ponerles una segunda pregunta a nuestros amigos de la promo 2020. Por supuesto. Es una opción de respuesta que me parece bastante delicada. No te preocupes. Bien, a la segunda. Cuando preguntaron ¿para qué sirve la democracia?, hubo algunos que respondieron la democracia no sirve para nada. También me llamó la atención por qué algunos creen eso. Mi reto para ustedes ahora es una de las 3 opciones. A. Ningún encuestado cree que la democracia no sirve para nada. B. La mayoría de los encuestados piensan que la democracia no sirve para nada. Y por último, C. En relación con el resto de las respuestas, son menos las personas que piensan que la democracia no sirve para nada. Nos tomamos nuevamente 10 segundos. Y va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si ya tienen su respuesta, dígansela a su vecino. ¿Es la A, la B o la C? ¿Listo? ¡Genial! Bien, Junior. Muchas gracias. Pero antes de decir el resultado de esa encuesta nacional, vamos a ver qué opinas tú. ¿Qué piensas de la alternativa A? Ningún encuestado cree que la democracia no sirve para nada. Que no es cierto que ninguno cree eso, porque la misma encuesta dice que son un 5,5% los que sí creen que la democracia no sirve para nada. Muy bien, Junior. ¿Y qué piensas de la segunda opción, que dice, la mayoría de las personas encuestadas piensan que la democracia no sirve para nada? La mayoría, eso también es falso, porque el mismo cuadro dice que solo el 5,5% de las personas encuestadas piensan eso. De hecho, yo pienso que la democracia sí sirve y que por supuesto que nos ayuda. Además, seguro habrá cosas por mejorar, obviamente. Y estoy segura que sí, pero igual, ¿no? Pues la respuesta correcta es la C, la que dice que, en relación con el resto de las respuestas, son menos las personas que piensan que la democracia no sirve para nada. Y eso nos lleva a la conclusión de que la mayoría de las personas sí le dan valor a la democracia. Profesora Yulisa, ¿y la democracia micro? O sea, en la familia o en el colegio también hay democracia, ¿no? La democracia va de la mano con el diálogo y la participación ciudadana.
en igualdad de oportunidades. Por tanto, es algo que sí debe estar presente en todo espacio, sea micro o sea un país. ¿Y para qué serviría una democracia micro? Cuando la democracia micro está presente en casa, se refleja en las prácticas diarias, cuando se toman decisiones conjuntas y se promueve que todos participen. Por ejemplo, para decidir quién irá a comprar, quién limpiará, quién ayudará a mamá y papá y todo lo demás, cuidando que todos tengan los derechos y deberes que les corresponden. Las prácticas democráticas en el hogar contribuyen a mejorar el bienestar familiar. Pero profesora Yulisa, tampoco podemos llegar demasiado lejos, ¿no? Por ejemplo, poner al voto la profesión que debe estudiar, por ejemplo, mi primo. Por supuesto que no. La profesión de uno es una decisión personal, pero sí es importante que toda la familia la escuche para ayudarla a tomar mejores decisiones. Así es, si lo escuchan podrán conocer lo que le gusta y dialogar para que le ayuden con su decisión. Y el diálogo también es una práctica democrática. Tiene razón, profesora. Muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho hoy. Y chicas y chicos, pasamos a las preguntas que han llegado al computador. Primera pregunta. ¿Cómo hacemos para leer cuadros estadísticos? Pues se deben seguir los siguientes pasos. 1. Dar una primera mirada general. 2. Leer el título del cuadro. 3. Leer las preguntas que acompañan al cuadro. 4. Leer detalles como fecha, forma en que está escrito y quién lo hizo. 5. Finalmente, ver los datos y definir las conclusiones. ¿La información que nos brindan los cuadros estadísticos pueden servir para sacar conclusiones válidas? Claro que sí, pero no conclusiones científicas, porque siempre va a haber un pequeño margen de error. Gracias, profe. A ver, otra pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que la información que nos muestra un cuadro estadístico es confiable? Las entidades públicas y privadas que se encargan de realizar encuestas desarrollan un proceso estricto para recoger, procesar y presentar la información. Este proceso está muy claramente regulado y las entidades están obligadas a presentar un informe técnico acerca del desarrollo de todo el proceso de la encuesta. Pero igual puede haber errores, ¿no? Por supuesto, como en todo. ¿Y puede haber errores, digamos que voluntarios? Bueno, en tiempos de campañas políticas, a veces nos llegan falsas encuestas electorales que circulan en redes sociales. Detrás de esos resultados hay intenciones e intereses ocultos. Por eso, siempre debemos estar atentos a la fuente de información. Nos ayudará a detectar y rechazar esas encuestas falsas. Así vamos a hacer siempre, profe. Ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, querida profesora, por su presencia y por motivarnos a seguir aprendiendo juntos en casa. Gracias a ustedes, Stephanie Jr., por la oportunidad. Y a ustedes, la Promoción 2020, por la atención y las ganas de aprender. Amigas y amigos, el programa de hoy ha sido muy interesante. Hemos descubierto muchas cosas importantes analizando información que encontramos en cuadros estadísticos. También hemos visto encuestas del INEI, en las que se evidencia que la mayoría de las personas piensa que lo principal de la democracia es el respeto a los derechos de las personas y a la libertad de expresión. Seguiremos profundizando sobre el tema de la democracia para que cada vez haya menos desconfianza. Yo, chicas y chicos, les quiero dejar 2 retos, pero así bien fáciles. Como hoy hemos estado trabajando con cuadros estadísticos, analizando lo que nos dicen, el reto es buscar en algún periódico pasado, libro de texto o material que hay en casa un cuadro estadístico. Revísenlo bien y escriban 2 conclusiones que puedan sacar a partir de ese cuadro. El segundo reto es hacerles una encuesta a las personas con las que vivas o con las que te topas con mucha frecuencia. Pregúntales a todas la misma pregunta con las mismísimas palabras y la mismísima actitud para no influir en sus respuestas. Pregúntales, por ejemplo, ¿qué formas podría tomar la democracia en la familia?
pero no para que cada uno conteste lo que se le ocurra, sino dándoles alternativas. Les das 3 o 4 alternativas para que escojan una y vas apuntando el número de la respuesta. Mientras a más gente le preguntes, más significativa será tu encuesta. Y al final preparas un pequeño cuadro poniendo cuántos prefirieron cada una de las respuestas que preparaste. Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hojas de reuso y además te invitamos a guardarlo en ese portafolio en el que estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Y ahora sí, terminamos. Muchas gracias, chicas y chicos. Pues nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Hasta pronto! Tupananchikama. Aprendo en casa. Imayneta hachkankichik wauhipanikuna. Ayin hamuskakaichik kai programa ikichik Aprendo en casa nishan. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa, el programa educativo del Ministerio de Educación en el que compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Hemos preparado este programa para ustedes, amigas y amigos de quinto de secundaria, nuestra promo 2020. Así es, Stephanie. El día de hoy, chicas y chicos, estableceremos relaciones entre datos que incluyen operaciones con porcentajes y expresarlos con diversas representaciones y lenguaje numérico, su comprensión sobre el valor porcentual. Emplearemos estrategias de cálculo y procedimientos diversos para resolver problemas y plantear afirmaciones. Bueno, a ver, entonces, ¿en qué situaciones utilizamos los porcentajes? Te pregunto a ti, pues que tú eres capo en matemáticas. Uf, Stephanie, en muchas situaciones. Yo, por ejemplo, tengo un tío que tiene un crédito hipotecario y todos los meses tiene que pagar una cuota, lo cual incluye intereses, que son un porcentaje del valor mensual del inmueble. ¿Saben dónde también se usan mucho? En las noticias. No, de verdad. Hace un rato me crucé con una buena noticia. Decía... Espéreme, que la voy a buscar y ahorita la encuentro. Dice así: hasta el año pasado, 1/10 de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Este año, solo 1 de cada 5 conductores lo hace, por lo que podemos decir que hemos mejorado. Este último resultado, que representa al 5% de los conductores que debería regular su velocidad, por lo que se han incrementado los pagos por infracción. ¡Ay! Perdón. Es la profesora Janet Suárez. Qué raro, normalmente nosotros somos los que llamamos. Vamos a contestarle. Hola Stephanie, hola Junior, hola chicas y chicos de la promoción 2020. Perdonen que me haya adelantado, pero es que escuché la noticia que leíste y... Buenas noticias, ¿no? Si es que fuera cierta. ¿Está diciendo que es una falsa noticia? Primero, recordemos que en Internet se difunde mucha información falsa. Por eso, siempre es importante corroborar las fuentes. Segundo, esta noticia no sabe de porcentajes, por lo cual incurre en un error. En 2 errores en realidad. ¡Qué vergüenza! Y yo dando la noticia como si fuera cierta. Por eso es muy importante comprender y saber usar los porcentajes. Así no nos dejamos engañar fácilmente. No me diga más, profesora Yaneri, por favor, empecemos, porque yo creo que todos necesitamos aprender sobre porcentajes, pero así con urgencia. Vamos a encontrar los errores asociados al uso de los porcentajes en la noticia que leíste. Genial, porque la verdad es que no tengo idea de cuáles son. No se preocupen, que muy pronto lo notarán. Para ello, vamos a leer 2 veces la noticia. En la primera lectura, buscaremos entender el contexto de la situación. Y en la segunda lectura, nos enfocaremos en los datos numéricos. Hasta el año pasado, 1/10 de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Este año, solo 1 de cada 5 conductores lo hace, por lo que podemos decir que hemos mejorado. Este último resultado representa al 5% de los conductores que debería regular su velocidad, por lo que se han incrementado los pagos por infracción.
Para comprender lo que dice el texto, necesitamos responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata la noticia? ¿Y qué datos tenemos? La noticia trata de unos conductores que exceden la velocidad y nos presenta como datos que el año pasado 1/10 de estos conductores excedía la velocidad y este año 1 de cada 5 lo hace. ¿Y qué se intenta decir con estos datos? Que la cantidad de conductores de este año es menor a la del año pasado. ¿Y cómo podríamos averiguar dónde está el error? Vamos a expresar los enunciados como fracciones y también como porcentajes y luego compararlos. La primera parte dice, hasta el año pasado, 1/10 de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Vamos a expresar la idea de 1/10 mediante una representación gráfica y asociarlo luego a su equivalente como porcentaje y decimal. Para ello, dividimos el rectángulo que representa a la totalidad de conductores en 10 partes iguales. ¿Cada parte a qué fracción representa? Eso está fácil, profesora. Si está dividido en 10 partes iguales, entonces cada parte es 1 de 10. Es decir, cada parte es 1/10. ¿Y podrías decirme a qué porcentaje equivale todo el rectángulo y cada parte dividida? A ver, todo el rectángulo equivale al 100% y cada parte equivale al 10%. Así es, y también podemos representar cada parte con el decimal 0,1. Este es equivalente a 1/10. Su representación gráfica será así. Entonces, el texto dice que el año pasado hasta 1/10 de los conductores excedía la velocidad. Se puede reemplazar por el 10% de los conductores o el 0,1 de los conductores. Ahora, ¿cómo representarían tanto en fracción como gráficamente la segunda parte de la situación? Este año, solo 1 de cada 5 conductores lo hace. 1 de cada 5 equivale a decir 1/5. Y para representarlo gráficamente, divido todo el rectángulo que representa a la totalidad de conductores en 5 partes iguales. ¿Qué fracción representa cada parte? Si está dividido en 5 partes iguales, entonces cada parte es 1 de 5. Es decir, cada parte es 1/5. ¿Y podrías decirme a qué porcentaje equivale todo el rectángulo y cada parte dividida? Todo el rectángulo equivale al 100%. Y como está dividida en 5 partes iguales, cada parte equivale al 20%. ¿Y su representación decimal será? 0,2. ¡Excelente! De acuerdo a nuestra tabla de equivalencias, ahora sabemos que es lo mismo decir, este año solo 1 de cada 5 conductores lo hace, que el 20% lo hace o el 0,2 lo hace. Ahora vamos a imaginar que la cantidad de conductores sea 1000, solo a manera de ejemplo. Entonces, el 10% de 1000 conductores será la 10ª parte de 1000, es decir, 100. Y el 20% de 1000 conductores será la 5ª parte de 1000, es decir, 200. Ahora vamos a comparar las cifras de ambos enunciados. ¿Qué ven? Pues yo veo que tenía toda la razón. La información dada en la noticia estaba equivocada. 100 conductores es menos que 200 conductores. Y no solo eso, 10% es menos que 20% y 0,1 es menos que 0,2. De igual manera que 1/10 es menor que 1/5. Pero usted dijo que había 2 errores en la noticia. Y me reafirmo. Analicemos la segunda parte. Este último resultado representa al 5% de los conductores que debería regular su velocidad, por lo que se han incrementado los pagos por infracción. ¿Ven el error? Sí, el 5% no hace referencia ni a la primera parte ni a la segunda parte de la noticia. Sí, pues, hemos pasado del 10% a 20%. Yo no sé de dónde saca ese periodista este 5%. ¿Cómo debería haberse redactado la noticia? La noticia debió decir así.
Hasta el año pasado, 1/10 de los conductores de vehículos menores excedía la velocidad máxima permitida en avenidas principales. Este año, 1 de cada 5 conductores lo hace, por lo que podemos decir que hemos empeorado. Para mejorar este último resultado, que representa al 20% de conductores, se ha decidido incrementar los pagos por infracción. Otra cosa, ¿eh? ¿Se dan cuenta cuán importante es tener conocimiento de la matemática y, en este caso en específico, de los porcentajes, para comprender lo que uno lee o escucha? Me gustaría, y estoy seguro de que a las chicas y chicos de quinto también, relacionar lo que hemos aprendido con otras situaciones cotidianas donde se aplique el porcentaje. Claro que sí. Esta vez utilizaré una situación que seleccioné especialmente para el programa. En la provincia de Ambo se seleccionaron 3 instituciones educativas como candidatas a liderar el proyecto Escuelas Seguras y Acogedoras. Se necesita identificar cuál es la institución educativa que tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes. Interesante. Pero, profesora, ¿le parece si antes de resolverlo le damos la oportunidad a las chicas y chicos de la promo 2020 de encontrar el resultado por sí mismos? Por supuesto. Muy bien, tienen todo el corte comercial para resolverlo. Lo intentamos nosotros también. Yo hace rato que yo estoy intentando. Eso es trampa, pues, Stephanie. Uy, tan rápido. Antes del corte a comerciales, la profesora Janet planteó esta situación. En la provincia de Ambos se seleccionaron 3 instituciones educativas que son candidatas para liderar el proyecto Escuelas Seguras y Acogedoras. Se necesita identificar cuál es la institución educativa que tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes. Para resolver esta situación, podemos utilizar la estrategia de representar la razón entre la cantidad de estudiantes varones y la cantidad de estudiantes matriculados por institución educativa con una fracción, para luego representar cada fracción como porcentajes y realizar una comparación. Como usted dijo, lo primero que hice fue expresar los datos en fracciones. Luego dividí los elementos de cada una, es decir, dividí la cantidad de varones por la cantidad de matriculados. Entonces, dividiste 180 entre 400 y obtuviste 0,45. Sí, que es equivalente a 45 sobre 100, lo cual representa a 45 partes de 100. Es decir, en el colegio Juan José Crespo y Castillo, los varones representan el 45% del total de estudiantes. Pasemos a la segunda institución educativa. Si dividimos 30 entre 90, obtenemos 0,333. Multiplicando 0,333 por 100, obtenemos 33,333%. Eso quiere decir que en el colegio Julio Benavides Sanguinetti, los varones representan solo el 33% aproximadamente. Junior, ¿nos ayudas con la tercera institución educativa? Claro que sí, profesora. Para la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, dividimos 16 entre 80 y obtenemos 0,20. Este resultado expresado como fracción equivale a 20 sobre 100, lo cual representa a 20 partes de 100, es decir, representa el 20%. Creo que ya están en la capacidad de dar solución a la situación que me compartió mi amigo. ¿Cuál es la institución educativa que tiene mayor porcentaje de varones con respecto a su población total de estudiantes? Pues el colegio Juan José Crespo y Castillo. ¿A ti también te salió? Entonces, ¿estás listo para subirle un cambio a tu dificultad? Esa es la actitud de Stephanie. Les voy a plantear una situación de contexto internacional. ¿Les gustan las mascotas? Me encantan sobre todo los perritos y los gatitos. ¡Qué bueno! Porque esta situación trata sobre que cada vez hay más mascotas en Alemania. Los alemanes tienen cada vez más mascotas. Entre los años 2004 y 2005, el número de perros, gatos, pájaros y animales pequeños, sin contar peces ornamentales ni animales de terrario, han aumentado en 1,3% hasta llegar a 23,1 millones.
la población canina sube en 6% hasta alcanzar 5,3 millones. El número de gatos es 2,7% hasta llegar a 7,5 millones. En cambio, se constató una reducción en el caso de los pájaros, cuyo número disminuyó en 8,7% a 4,2 millones. Según las estadísticas, las personas de 40 a 49 años tienen la mayor cantidad de mascotas. Estas personas conforman el 25% de los dueños de animales, el 24% a las personas mayores de 60 años, que se ubican así muy cerca de la punta. A. ¿Cuántos pájaros y cuántos perros había entre los años 2004 y 2005 en Alemania? B. La situación contiene información suficiente como para calcular el número de animales pequeños en el año 2004. Fundamenta tu respuesta. C. Michelle dice, 1 de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota, es decir, alrededor de 20 millones. Cristina piensa que esta afirmación es errada. Encuentra argumentos en pro de Cristina. De ser el caso, explica el problema aplicado en un ejemplo que tú elijas. No se abrumen, vamos paso a paso. Para dar respuesta a las preguntas de cualquier situación, primero debemos responder: ¿de qué trata la situación? ¿Cuáles son los datos y qué te piden calcular? La situación trata de la cantidad de mascotas que hay en Alemania y de sus respectivas variaciones porcentuales para aumentos y reducciones. ¿Qué datos tenemos? El número de animales que aumenta en 1,3% hasta llegar a 23,1 millones. La población canina que sube en 6% hasta alcanzar 5,3 millones de habitantes. El número de gatos que aumenta en 2,7% hasta llegar a 7,5 millones. También la reducción de pájaros, cuyo número disminuyó en 8,7% hasta llegar a los 4,2 millones. ¿Y qué nos piden calcular? Varias cosas. El número de pájaros y perros que había entre 2004 y 2005. El número de animales pequeños en el 2004 y argumentar a favor de Cristina. Ok. Ahora enfoquémonos en la primera pregunta, específicamente en los pájaros. La situación nos dice, se constató una reducción en el caso de los pájaros, cuyo número disminuyó en 8,7% a 4,2 millones. Para eso, vamos a plantear una regla de 3 simple, indicando lo siguiente. Al inicio había una cantidad que desconocemos. Esa cantidad representa el 100%. Ahora, si disminuyo en 8,7%, significa que 100% menos 8,7% es igual a 91,3%. Y 91,3% representa a los 4,2 millones. Constatamos que la regla de 3 simple es directa. Despejando X tenemos 4,6 millones. Eso quiere decir que entre los años 2004 y 2005 en Alemania había 4,6 millones de pájaros. A veces nos dejamos abrumar por la cantidad de preguntas, pero si vamos tranquilos paso a paso, es más que seguro que hallaremos la respuesta. ¿Y para determinar el número de perros, procedemos de la misma forma? Sí, pero hay que tener en cuenta que la población canina sube. La población canina sube en 6% hasta alcanzar 5,3 millones. Eso quiere decir que al inicio había una cantidad que desconocemos. Esta cantidad representa el 100%. Ahora, si aumentó en 6%, significa que ahora hay 106%. Y 106% representa a los 5,3 millones. Como estrategia, aplicamos nuevamente la regla de 3 simple. Despejando X, tenemos 5 millones. Es decir, entre los años 2004 y 2005, la población canina que había en Alemania fue de 5 millones.
Eso es. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Contiene la situación información suficiente como para calcular el número de animales pequeños en el año 2004? Los alemanes tienen cada vez más mascotas. Entre los años 2004 y 2005, el número de perros, gatos, pájaros y animales pequeños, sin contar peces ornamentales ni animales de terrario, ha aumentado en 1,3%, hasta llegar a 23,1 millones. Entonces, se asume que al inicio había una cantidad que desconocemos. Esa cantidad representa el 100%. Ahora, si aumentó en 1,3%, significa que 100% más 1,3% es igual a 101,3%. Y 101,3% representa a los 23,1 millones. Aplicamos la regla de 3 simple. Se puede constatar que la regla de 3 simple es directa. Despejando X tenemos 22,8 millones. Eso quiere decir que en el año 2004 había aproximadamente 22,8 millones de animales. Pero la pregunta es, ¿cuántos animales pequeños había ese año? Así es. ¿Qué les parece si utilizamos una tabla como estrategia para organizar la información? Organizamos todos los datos en la tabla. Colocamos en la primera columna las mascotas. Tenemos 4 tipos según el enunciado de la situación: perros, gatos, pájaros y animales pequeños. En la segunda columna, el año 2004. En la tercera columna, el cambio que se produce, aumenta o disminuye. Y en la última columna, el año 2005. Como podemos ver en la tabla, queda por obtener la cantidad de cada uno de los animales en el 2004. Pero la cantidad de perros en el 2004 ya la tenemos. La encontramos hace un momento. Es verdad, 5 millones. La cantidad de gatos es 7,3 millones y la de pájaros también la descubrimos. Fue 4,6 millones. Entonces, ¿tenemos información suficiente para calcular el número de animales pequeños en el año 2004? Sí, basta con restar 22,8 menos la suma de 5 más 7,3 más 4,6. La respuesta es 5,9 millones. Solo nos falta contestar la tercera pregunta. Michael dice: 1 de cada 4 de los cerca de 80 millones de ciudadanos tiene una mascota, es decir, alrededor de 20 millones. Cristina piensa que esta afirmación es errada. Encuentra argumentos en pro de Cristina. De ser el caso, explica el problema aplicado en un ejemplo que tú elijas. Para saber si la afirmación de Cristina es errada, podemos valernos de los datos y valores que hemos ido obteniendo. Bien pensado. Vamos a usar los datos obtenidos de la pregunta B. Diremos que en el año 2004 había 22,80 millones de animales y en el año 2005 había 23,1 millones de animales. Si aproximadamente hay 80 millones de alemanes, 1 de cada 4 representa los 20 millones de ciudadanos del escenario, es decir, el 25%. Tomando en cuenta que en el 2004 y 2005 hay un poco más de 20 millones de animales, podemos decir que es una buena aproximación. Sin embargo, no es exacta. Sí, no sé si sea correcto, pero si queremos ser matemáticamente exactos, un argumento que podría utilizar Cristina es: en el año 2004 hay 22,8 millones de animales y aproximadamente 80 millones de alemanes, por lo que si queremos representar esta cantidad en porcentaje, debemos de dividir estas cantidades. 22,8 entre 80 y obtenemos 0,285. Y para volverlo porcentaje, lo multiplicamos por 100%. Sale 28,5%. Continúa. Luego, en el año 2005 hay 23,1 millones de animales y aproximadamente 80 millones de alemanes. Por lo que si queremos representar esta cantidad en porcentajes, debemos dividir estas cantidades. 23,1 entre 80 y obtenemos 0,2887.
Para volverlo porcentaje lo multiplicamos por 100% y obtenemos 28,87%. ¡Felicitaciones! Lograron resolver las 3 preguntas del problema. Pero le cuento que tenemos una pregunta de Mari Tumbay de Los Olivos. ¿Quiere escucharla? Por supuesto. Buenos días, profesora. Ayer entré a una tienda de ropa por internet y vi que por la pandemia estaban ofreciendo doble descuento. El vestido que me gusta antes costaba 100 soles. La semana pasada le aplicaron el 20% de descuento y ahora sobre eso le están aplicando el 25% de descuento. ¿Eso significa que está 45% más barato? Mi otra pregunta es, ¿cuál es el precio final del vestido? Ojalá me puedan ayudar porque me gusta un montón. Gracias. 45% de descuento no está mal, ¿no, profesora? ¿Es posible sumar las cantidades porcentuales para obtener un único valor porcentual? Me temo que no. Hay varias formas de resolver esta situación. ¿Se te ocurre alguna? A ver, si realizamos la representación gráfica usando el rectángulo y dividiéndolo en 5 partes iguales, cada parte equivale al 20%. Eso significa que el primer descuento es de 20 soles y a Mari le tocaría pagar 80 soles por el vestido. Sin embargo, sabemos que la tienda ofrece un segundo descuento del 25% sobre lo que ya se dio. Que no es lo mismo que un descuento del 45%. No, porque en ese caso el vestido costaría 55 soles. 100 menos 45 igual 55. Profesora, hace un momento mencionó que esta situación se podría resolver de muchas formas. Sí, también podemos aplicar el porcentaje del porcentaje. Les explico. Para calcular el costo del vestido, tomaré en cuenta el porcentaje que no se descuenta. Entonces, el costo del vestido es el 80% del 75% de 100 soles. Resolvemos y otra vez tenemos que el vestido cuesta 60 soles. Profesora, una vez escuché hablar de una fórmula que se llamaba algo así como descuentos sucesivos. ¿Existe eso o me lo acabo de inventar? Claro que existe. Pero vamos a tener que dejarlo para el próximo programa, profe, porque ya estamos con la hora. Por mi parte, no hay problema. Ha sido un gusto compartir aprendizajes con ustedes y con todas y todos los estudiantes de la promoción 2020 del país. Gracias, profesora, es una trome. ¡Hasta la próxima! Chao, profe, gracias. Chao. ¿Y ustedes, amigas y amigos, aprendieron? ¿Les fue útil el programa de hoy? Seguramente que sí. Les planteo ahora el siguiente reto. Averigüen en las entidades financieras de su localidad cuál es la tasa de interés que pagan por depósitos a plazo fijo. Y de acuerdo a eso, determinen en qué entidad financiera les convendría depositar sus ahorros. Pueden simular el monto de ahorro que quieran. Mañana trabajaremos situaciones relacionadas con los descuentos sucesivos que mencionó Junior. Si tienes tiempo libre, adelántate y ve revisando a ver de qué se trata este tema. Y recuerda que siempre debes registrar todo lo aprendido en tu portafolio, así como resolver las situaciones propuestas en tu cuaderno de trabajo. Solo así podrás consolidar tus aprendizajes. Ver ese antes y ese después. Y si te quedaste con las ganas de seguir aprendiendo más y quieres afianzar tus habilidades y conocimientos matemáticos, sigue practicando de manera individual con tus amigos y o con tus familiares. Nos vemos en la siguiente actividad para seguir aprendiendo sobre porcentajes. Pues nada, hasta pronto. Tupananchikama.